La presente crisis sanitaria mundial nos lleva hoy a España para charlar con el pastor José Pablo Sánchez. José Pablo Sánchez es un pastor protestante español, director de los programas Buenas Noticias TV de TV Española, que si usted tiene TV Cable y tiene TV Española, los domingos en la mañana podrá sintonizarlo y verlo. Y también presidente fundador de la emisora Radio Encuentro, radio cadena de vida que está asociada a la familia de Radio Transmundial Internacional. Por ello lo conocemos de trabajar juntos en los ámbitos del Ministerio de Radio Transmundial, vinculados como socios nacionales, él en España, un servidor aquí en Uruguay en el trabajo regional, y en este caso en la relación fraternal que él tiene también con todo el continente latinoamericano por la natural unión de nuestros pueblos con la madre patria. Bienvenido, José Pablo, es un gusto charlar contigo en los siguientes minutos. Esteban, encantado de poder charlar con vosotros, compartir mi experiencia y, bueno, trabajar juntos para prevenir el avance de esta pandemia. José Pablo, sí, nos motiva a charlar contigo la presente pandemia, el coronavirus, el COVID-19, que nos ha globalizado, también en la experiencia de enfermedades comunes a toda la humanidad, porque no has sido solo un espectador de esta situación, hemos seguido tus posteos en las redes sociales, sino que recientemente has sido involuntariamente participante de la epidemia, sufriendo el contagio y teniendo que experimentar tiempos de angustia tú y tu esposa Jane y toda tu familia. ¿Cuál es el estado de tu salud y el de tu esposa al día de hoy, Pablo? José Pablo. Sí, gracias a Dios, estamos bien, estamos sanados, recuperados, pero ha sido un proceso bastante doloroso y preocupante, ¿no? Cuando estás en medio de la enfermedad, pero ahora, gracias a Dios, casi después de 4 semanas de estar luchando con el virus, podemos decir que estamos completamente recuperados. José Pablo, ¿cuál fue el proceso del virus en tu caso particular? ¿Tenés idea cómo pudiste contagiarte? Para que los oyentes también vean qué precauciones tienen que tomar en procesos similares. Bueno, la verdad es que es muy difícil saber dónde llegó el contagio, ¿no? Sí que es cierto que yo empiezo a tener los síntomas cuando me encuentro en Argelia, en un viaje humanitario con el Ministerio Operación Niño de la Navidad, distribuyendo cajitas entre los niños refugiados. Y estando allí fue que empezó la fiebre, igual mi esposa. Es decir, que entendemos que probablemente fue en el aeropuerto, en el viaje, que posiblemente conectamos con alguien que tenía el virus y nos lo pasó. Claro, los aeropuertos se han convertido en lugares muy peligrosos, por eso la cancelación de la mayoría de los vuelos en todas direcciones, ¿no? Sí, efectivamente, basta con que una persona en el asiento de adelante tenga el virus y no se haya protegido y simplemente por la respiración, todas las sillas en un entorno de 2 sillas por delante y 2 sillas por detrás podemos ser contagiados, ¿no? Claro. Y bueno, el vuelo iba a tope, de modo que o ya sea en el propio vuelo o directamente cuando entramos en el aeropuerto todavía no estaban las medidas de prevención que se decretaron con el estado de alarma y bueno, muy posiblemente en alguno de los contactos que tuvimos pudimos cogerlo ahí. Al llegar a Madrid, obviamente hicieron las consultas pertinentes sin todavía tener tan presente, porque estaba surgiendo este tema del COVID-19 en la zona de la península ibérica, me imagino. Sí, nosotros volvemos el día 14 y se declara el estado de alarma el día 15, es decir, que la cosa ya estaba seria en España cuando nosotros volvemos. Vamos al hospital el día siguiente, el día 16, mi esposa y yo nos hacen los test y salimos positivos, es decir, que los dos damos positivo, aunque ya sabíamos por todos los síntomas que era muy, muy probable que así fuera, estábamos ya bastante mal. Así que prácticamente desde el inicio del estado de alarma, nosotros antes ya fuimos de los primeros que cogimos el virus y que caímos con las consecuencias. En esos primeros días, ¿cuáles fueron las medidas recomendadas por el personal médico? Bueno, en España lo primero que hicieron fue aislar a todo el mundo y prohibir que la gente saliera a la calle. Se suspendieron las clases, los colegios, se suspendieron la mayoría de trabajos, de modo que se forzó a la gente al teletrabajo y si no
era posible el teletrabajo, igualmente tenían que quedarse en casa. Es decir, que prácticamente se convirtió Madrid en una ciudad fantasma. No había nadie en las calles y los hospitales, que a mí me tocó ir precisamente en uno de los momentos de mayor asistencia a los hospitales, estaban abarrotados, desbordados, ¿no? Cuando yo llegué a emergencias, a urgencias para que me atendieran, realmente había a mi lado decenas de personas en una situación similar. La evolución de la enfermedad llevó a que eventualmente las autoridades sanitarias decidieran que tenías que guardar internación para tratarte. Bueno, la primera reacción cuando vieron cómo estábamos fue que fuéramos a casa y que en casa mantuviéramos la cuarentena, que son 15 días de aislamiento para poder, digamos, pasar la parte más dura y crítica del COVID-19. De modo que nos mandaron a casa y nos dijeron que en caso de que yo tuviera, o alguno de los dos tuviéramos insuficiencia respiratoria, volviéramos al hospital. Claro. Eso fue lo que me pasó a mí 3 días después, volví, y en este caso, después de hacerme una radiografía, vieron que ya tenía una neumonía desarrollada, decidieron ingresarme. En el caso de mi esposa, como ella no tenía insuficiencia respiratoria, ella no fue al hospital, se quedó en casa. Y bueno, mientras yo estaba en el hospital con oxígeno y con tratamiento, ella estaba en casa prácticamente tratándose ella sola y pasándolo también bastante mal. Pero bueno, así lo fuimos pasando durante una semana que fue bastante dura. ¿Cuántos días estuviste en total internado allí en el Hospital Infanta Sofía de Sebastián de los Reyes, José Pablo? Yo estuve, 8 días ingresado, pero con los síntomas, que es fiebre, malestar, dolor muscular, diarrea, es decir, toda una sensación terrible, en el sentido de que no tienes ganas de nada más que de que esto acabe. Estuve prácticamente como 15 días con esos, entre los días que pasé desde que empezaron los síntomas hasta que empezó la cosa a irse, bueno, sobre todo la fiebre desapareció, pasaron unos 13, 14 días. Allí entonces donde se estabilizó tu organismo y logró la resistencia al virus es que te dan el alta para volver a tu casa. Sí, efectivamente. No te mandan a casa sin hacerte bastantes análisis de sangre. Prácticamente cada día me hacían análisis de sangre. Me hicieron como 4 radiografías el tiempo que estuve en el hospital. Y lo que dijo la doctora es que los 2 últimos días, las 2 últimas pruebas, habían salido fantásticamente bien y que creían que podía terminar. Realmente no me mandaron completamente sano a casa. Como tenían un problema tremendo en los hospitales, falta de camas y demás, me pidieron que me fuera a casa con tratamiento. Claro. Y estuve 4 días más en casa con antibióticos y luchando todavía con la enfermedad, pero ya no tenía fiebre, por ejemplo, con lo cual la situación, y no necesitaba oxígeno, con lo cual la situación estaba mucho mejor y pude terminar el tratamiento en casa. José Pablo, ahora que te han dado el alta, ¿te han recomendado algún tipo de cuidados en esta etapa posterior? Bueno, no, realmente estuve una semana en contacto con el médico, que me llamaba un día sí, un día no, y ya después de que el médico valoró que había pasado y que había lo que se llama negativizado el virus, dijo que podía reincorporarme al trabajo y podía hacer vida normal, aunque la vida normal ahora mismo en España sigue siendo la cuarentena. Claro. Con lo cual no es quedarte en casa, trabajar desde casa, y yo estoy haciendo estoy haciendo vida normal, estoy haciendo ejercicio, me siento cada día con más fuerza. Eso sí, he perdido 6 kilos en el proceso, así que ahora tendré, no sé si recuperaré todos, pero por lo menos un par de ellos sí quiero recuperar. Claro. Bueno, y el contagio, ¿cómo ha estado últimamente en Madrid? Hemos visto picos de funciones tremendos, llegando sobre las 1.000 personas en los últimos días. ¿Cómo está la situación en la actualidad en Madrid, donde tú vives, respecto al coronavirus? Bueno, la situación ahora mismo en Madrid es,
gracias a Dios, ha empezado a menguar el número de muertes, el número de contagios, es decir, lo que llaman la curva de contagio, que está más controlada, con lo cual eso es algo bastante positivo y prácticamente en los últimos 3 días hemos visto un cambio importante de tendencia. ¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo. Estamos en conversación con José Pablo Sánchez, pastor protestante de España, de Buenas Noticias TV, que sale por TV Española. Él es presidente y fundador de Radio Encuentro, asociada a Radio Transmundial Internacional, y es con quien tenemos vínculos y en la Madre Patria. Estamos conversando más de la experiencia personal sobre lo que ha sido su vida en estas últimas 4 o 5 semanas, experimentando en carne propia, como ustedes escuchaban, el virus del COVID-19, el coronavirus, y ahora el posterior proceso. Yendo más a tu proceso espiritual, porque hemos hablado de todo lo que es el proceso físico, José Pablo, ¿qué cosas has ido aprendiendo o procesando a nivel emocional y espiritual estas semanas? Bueno, en el momento más duro, cuando estás en el hospital, que estás con el oxígeno, que estás en un momento bastante débil, pues te planteas, ¿no? Hasta qué punto tú serás uno más, sobre todo viendo el número de fallecidos diarios, ¿no? ¿La posibilidad de morir fue un pensamiento que se te cruzó en esos días? Sí, por supuesto, porque hay una sensación de que estás dentro del grupo de las personas que están falleciendo, ¿no? Y son miles. Entonces, estás con el cuadro igual que los demás, ¿no? Claro. Entonces, sí que te planteas esa posibilidad y es duro, ¿no? Cuando uno está débil y te sientes que tu cuerpo no responde y piensas en esas cosas, pues siempre hay una primera reacción de temor, ¿no? Pero también es una reacción que te lleva a buscar al Señor y a buscar la palabra, ¿no? Y yo, pues lo cierto es que en ese tiempo pasé muchas horas hablando con el Señor y compartiendo con Él y llegué al punto de decir, mira, Señor, si este es mi momento, si yo ya he terminado el propósito por el cual tú me trajiste a esta vida, pues está bien, voy a estar en paz, pero si todavía tú crees que puedo ser útil, pues te pido que me saques de aquí, ¿no? Pero sí que es un tiempo en el que uno tiene que revisar sus prioridades, ¿no? Y también revisar su confianza en el Señor. A mí personalmente te digo que fue de bendición el poder leer los salmos, el poder leer las promesas, meditar en las promesas, ¿no? De forma muy especial esa palabra que dice que ni un pelo de vuestra cabeza cae sin mi permiso. Y bueno, pues agarrarme a esa confianza y descansar y depender de los planes de Dios, que siempre son buenos, sean cuales sean para nuestra vida. De este lado del océano Atlántico apareció en cierto momento, cuando se miraba a la distancia, una especie de actitud desafiante de cierto sector de la cristiandad. Se siguieron reuniendo, en algunos casos tomando pasajes bíblicos para señalar que ellos no se enfermarían y que tenían la protección de Dios en todo momento, desafiando incluso en algunos casos autoridades sanitarias que habían recomendado. A ese tipo de actitud desde la fe, dada tu experiencia personal, José Pablo, ¿qué responderías? Bueno, yo creo que es una forma de enfocar las tragedias y las crisis que pasan en la vida un tanto superficial, ¿no? Cuando los primeros cristianos fueron perseguidos, pues lo que hicieron fue intentar escapar de la persecución, ¿no? Y salieron de Jerusalén y por todos lados iban anunciando el Evangelio, pero intentaron protegerse.
Yo creo que pues es la respuesta más racional y más humana. Dios no es el que ha causado esta pandemia, como ninguno otro de los dramas que estamos sufriendo en nuestro mundo, ¿no? Suelen ser más por culpa del ser humano y el mal uso que hacemos de nuestra libertad. Uh-huh. Y lo que Dios nos pide es que en cualquier circunstancia lo que tenemos que hacer es pues usar la razón, usar el sentido común y usar también las promesas para afrontar sea cual sea la situación que nos venga, ¿no? Pero a mí me parece que lo que encontramos en la palabra de Dios, incluso el mismo Señor Jesucristo, cuando había amenazas para que le prendieran y incluso en el inicio de su ministerio intentaron despeñarle, él salió por medio de ellos porque no era su tiempo. Claro. De modo que el intentar protegerse, el intentar defendernos y vivir de una forma sana, creo que es algo que también responde, que principalmente responde a lo que vemos, a los valores de la palabra de Dios. El desafiar a las autoridades y pensar que por ser cristianos esto no nos afecta, me parece una forma ni bíblica y además muy simplista de entender cómo Dios obra en este mundo. José Pablo, al mismo tiempo tú mencionabas recién que te cuestionabas acerca de si el Señor te llevaría de esta vida por la situación límite en la que estabas viviendo y viendo el contexto. ¿Te tocó ver otros hermanos en la fe que el Señor sí decidió llevarlos a la patria celestial en medio de esta crisis? Bueno, desgraciadamente en el mismo hospital donde yo estaba una hermana de la iglesia, prácticamente de mi edad también, que ella falleció mientras yo estaba allí en el hospital, ¿no? De modo que es cierto que ya tenía una situación previa de cáncer y le pilló en un momento en que tenía el sistema inmunológico deprimido y el proceso fue muy rápido, pero no obstante murió también por el coronavirus. Uh-huh. De modo que sí que tuve que, incluso pues llamé al esposo porque es amigo y la verdad es que me sorprendió, ¿no? Porque yo esperaba verle totalmente deprimido, totalmente desesperado, y lo que encontré fue un hombre de Dios que había descansado en el Señor, que había decidido confiar también en las promesas de Dios, en la resurrección, en que el Señor no nos desampara uh-huh. en medio de ninguna de nuestras dificultades, y le vi fuerte, le vi con paz, ¿no? Y eso realmente me animó mucho, porque la misma paz que yo estaba sintiendo en medio de mi crisis, vi que este hermano podía vivirla ante el luto y el dolor de la pérdida de su esposa, ¿no? De modo que yo creo que esto es la clave de cómo debemos de afrontar la enfermedad y situaciones como estas, ¿no? La clave está en buscar al Señor, buscar la paz que Él nos da, buscar sus promesas, buscar su fortaleza y dejar que Él nos llene el corazón y nos llene de su esperanza. José Pablo, yendo a otro plano, ¿cómo ha sido el accionar de las iglesias españolas hasta donde tú sabes y hasta donde has podido comunicarte en este tiempo? ¿Qué han podido hacer en este tiempo de tantas restricciones los cristianos españoles, específicamente al tratar de llegar a otros con el mensaje del Evangelio? Las iglesias, como te estaba diciendo, han tenido, lo primero que hicieron, siguiendo las indicaciones legales, todas las cerraron, con lo cual ya se han dejado de realizar cultos y prácticamente todas están haciendo las reuniones por Skype o por Zoom o por WhatsApp, es decir, toda la actividad es vía tecnológica, sí. Sí, vía tecnológica. Y lo que sí es curioso que ha habido un incremento de iniciativas de oración, de modo que en muchas iglesias y muchos organismos y muchas denominaciones han puesto en marcha cadenas de oración y están fortaleciendo muchísimo lo que es la intercesión, no solo por los propios miembros de la Iglesia, sino también por la pandemia y por la situación de España y del mundo, ¿no? Yo diría que ha sido sorprendente el aumento en todas las iniciativas de oración que se están moviendo
tanto a nivel local como nacional. ¿Qué ha podido hacer en ese sentido Radio Encuentro, Canal de Vida, en cuanto a su programación como medio de comunicación masivo? Bueno, Radio Encuentro y también nosotros con el programa de televisión y con los programas de radio, creo que hay una pequeña diferencia porque ahora mismo actualmente, por causa de la situación de alarma, no estamos grabando televisión. Pero en el caso de Radio Encuentro lo que sí se está haciendo es enfocar la programación de un modo que se den mensajes de aliento, mensajes que están enfocados en confortar a las personas y animar a las personas a buscar a Dios, en un tiempo en el que también muchas personas de forma natural de la audiencia tienen inquietudes espirituales. Digamos que se ha abierto una ventana de búsqueda espiritual, ¿no? Y ante esa ventana pues se está respondiendo con una programación que intente dar respuestas desde nuestra esperanza y desde nuestra fe. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo está la visión del español respecto a la fe en su perspectiva tal vez post-cristiana, o podríamos decir más mirándola desde afuera? ¿Cómo estás viendo al español promedio que está respondiendo en cuanto a su necesidad espiritual en esta época? Te voy a decir un dato que te puede... Es decir, es difícil hacer una valoración cuando estamos todos aislados, no ves a casi nadie y no tienes el día a día el contacto con la gente. Pero es curioso que el Ministerio de Evangelización por Internet, en busca de Jesús.net, este ministerio en las 2 últimas semanas ha incrementado muchísimo el número de personas que han entrado en la página web y que están buscando respuestas espirituales. Estamos hablando de unas 50.000 personas, cuando la media de entradas suelen ser 10.000 o así. Se ha multiplicado por 3 el número de personas que están entrando en Internet a la página en busca de Jesús.net, pazcondios.com creo que es, y que están inquietos, ¿no? Y que están buscando respuestas. De modo que para mí, y esto es desde España, porque esto está pasando a nivel global, ¿no? Pero desde España ha aumentado de una forma exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente sí que está ahora mismo inquieta, ¿no? Y está en una situación de confusión, y muchos están en una situación de tremendo dolor por las pérdidas, ¿no? Son miles de personas que ya han fallecido, y ante esa realidad de la muerte tan cercana, pues muchos están buscando respuestas. Y ahí hay un rol para jugar muy importante que seguramente Radio Encuentro, Buenas Noticias TV van a cumplir. Mirándolo a la distancia, ya en otra fase del proceso de la enfermedad y la pandemia, José Pablo, y mirando a Latinoamérica, que está en una etapa más temprana de lo que ustedes pasaron, ¿qué recomendaciones y lecciones debemos tomar en cuenta los latinoamericanos y todas las Américas al comenzar a transitar esta etapa de desarrollo del virus en fase posterior a la de ustedes? Bueno, mi primer consejo es que lo tomemos en serio. Me preocupa cuando incluso gobiernos están de alguna forma sin darle la seriedad que el virus tiene, ¿no? Especialmente los que somos ya algo mayores, es decir, para las personas mayores de 50 años, este virus es mortal, así de claro, es mortal. Para los menores de 50 y especialmente los más jóvenes, hasta 30 años por ahí, prácticamente casi todos los que yo conozco lo pasan mal 2, 3, 4 días, pero es como una gripe. Pero para los más mayores no es una gripe, es algo que está teniendo unas consecuencias tremendas. De modo que yo lo que animaría a todos los que nos estén escuchando es que se aíslen, que intenten utilizar la mascarilla. Primero aquí en España se decía que la mascarilla no tenía importancia, ahora ha cambiado totalmente la política, se está diciendo que la mascarilla es vital, que utilicen guantes cuando están saliendo fuera de casa, que se laven las manos con frecuencia, que intenten pues desinfectar todo lo que pudiera haber estado en contagio en el exterior, es decir, que extremen todas las medidas de protección, porque una cosa que pasó en España es que se pensaba que todavía no estábamos
contagiados. De hecho, el estado de alarma es el 15 de marzo, pero realmente desde inicios de marzo, 15 días antes, el contagio ya era global. Claro. Es decir, que si ahora mismo están, sacando las medidas en algún país, realmente el virus ya está allí. Claro. Y cuanto antes uno se proteja, mejor. Perfecto, te agradezco mucho esta comunicación a la distancia, José Pablo. Recuerdo a nuestra audiencia que estamos conversando en estos minutos con José Pablo Sánchez, pastor evangélico protestante español, director del programa Buenas Noticias TV de TV Española, presidente y fundador de la emisora Radio Encuentro, Radio Canal de Vida, que está asociada a Radio Transmundial, y con él teníamos su experiencia personal y también las recomendaciones y también lo que es su resultado espiritual después de esta gran prueba en su vida personal. Te agradecemos mucho, estamos muy agradecidos a Dios que Él te ha guardado a ti y a tu esposa en medio de esta crisis, y damos gloria a Dios por la posibilidad de charlar contigo de esta manera, mirándolo ya después que la tormenta está pasando en tu caso particular, José Pablo. Pues encantado de poder estar con vosotros y también alegre de poder compartir una experiencia positiva donde yo he visto cómo la mano de Dios me sostenía, y con el deseo de que igualmente pueda ser de ánimo y de fortaleza para todos aquellos que nos están escuchando.